Hola, hola, bienvenidos a esta tercera entrega. Este es el tercer tutorial que vamos a hacer y ya el último tutorial para terminar de confeccionar a nuestra cochinita Lola. Miren, en el primer y segundo tutorial hicimos todas las partes del cuerpo, los detalles de su carita, los hocicos, su naricita y todo lo que corresponde. Y ahora en este tutorial vamos a terminar de confeccionar, vamos a armar todas sus piezas y las piezas que nos faltan. Si usted todavía no ha visto el primer y el segundo tutorial, le voy a dejar por acá, les va a aparecer el link para que vea, o en la cajita de descripción debajo donde están los comentarios debajo, ahí van a estar los dos enlaces para ver el primer tutorial y el segundo. En el primer tutorial hicimos el cuerpo, las patitas y las manitos. En el segundo tutorial hicimos, está toda su carita con todos sus bordados, su hocico y las orejitas. En este tutorial vamos a terminar de hacer la colita y lo armamos. Vamos a dar inicio al tutorial de hoy. Amigas, para la colita, ustedes van a hacer la colita en tono rosa claro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 7 cadenitas, que yo la tengo aquí. Van a hacer 7 cadenitas y se van a regresar en la segunda con 6 aumentos seguidos. Eso es todo. Aquí se vienen, dejan la hebra larga y ella se enrolla así. Fíjense que los cochinitos tienen la colita enrolladita y tiene lista la colita. Ahora que tenemos lista la cabecita, así con los ojitos, vamos a coserle el hocico, que lo tenemos listo aquí. Lo vamos a ubicar aquí en el centro de los ojitos. ¿Ve? Los ojitos quedaron en la 15 y 16. Quiere decir que esta es la 15 y esta es la 16. Entonces, a partir de la 16, desde la 16, mire aquí, 16, 17, 18, 19 y 20. Van a ubicar así, en el centro. Voy a colocar aquí, que no me entra el alfiler, porque será aquí, al centro. Entra la 16, que es esta, 17, 18, 19 y 20. Al centro, miren aquí. Que quede derechito, si se queda torcido le va a quedar el hocico torcido. Y ahí comenzamos a coser. Y antes de terminar de coser, le colocamos un poquito de relleno. Entonces voy a ir cosiendo. Tomo un punto del hocico, un punto, acá, un punto del hocico, aquí me voy haciendo la costura recta. Recta que voy colocando, voy tomando un punto del hocico y voy cosiendo así, perfecto. Así. Vuelvo y saco otro puntito por aquí. Y me voy así. Y aprieto, voy tomando otro puntito.
esto así me voy recto. Ya después cruzo para cosiendo. ¿Ve cómo va quedando? Aquí ya le introduje el relleno, ya está rellenito, y voy a terminar de coser en recto en toda la fila 20, igual como hice arriba, yo coso así en recto. Terminando de coser, ya rellené. Aquí es el último punto, vamos por aquí, que no se vea nada. Y aquí lo que hago es que paso varias veces y corto la hebra. Ok, ya que tenemos unido el hocico, vamos a coser las orejitas. Las orejitas ustedes se las van a colocar a partir de la vuelta, desde acá arriba 4, contamos 1, 2, 3, desde la 4 a la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miren, aquí coloqué desde la 4 a la 12, ellas quedan ligeramente dobladas. A cada lado de la cabeza, a cada lado cuentan. Luego que le colocamos los ojitos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproximadamente 7 o 8 puntos de los ojitos, así. Entonces enhebran la aguja y empezamos a coser. Las orejitas. Vamos a hacerle una costura así. Pasamos la aguja así. Sacamos pasamos la aguja así por las dos cadenitas, ¿ve? Vuelvo a salir aquí, miren, estoy terminando aquí de coser la orejita. Aquí me falta 2 puntitos. Subo por aquí, salgo aquí, retiro el alfiler, el último punto, tomo este que está aquí, ahí queda cosido. Ya como queda listo, ahora voy, paso la aguja por aquí, salgo aquí detrás en una parte donde coso la segunda orejita y luego saco las 2 hebras por aquí y amarro. Así le quedan cosidas las orejitas a nuestra cochinita. Lista, tenemos cosida tenemos lista la cabecita. Ahora vamos a coser el cuerpo. El cuerpo aquí ya lo tenemos bien relleno y lo colocamos así, con esta parte hacia atrás. Ahora, ¿qué hacemos? Lo vamos a sujetar con alfileres para que no se nos mueva. Vamos a colocarle tantos alfileres necesite.
y vamos a coser la cabecita. Entonces pasamos, agarramos un punto de la cabeza que no se ve aquí y un punto del cuerpo, así, un punto de la cabeza y un punto del cuerpo, así, y amiga, ya comenzó el gallito a cantar. Ok, amiga, miren, ya aquí, antes de cerrar, ya me queda un pedacito, yo le coloqué más relleno. Entonces se iban cerrando un punto y un punto hasta, iban alando para ir apretando. ¿Ve cómo queda? Aquí va el último punto, esconden la hebra por el cuerpo o la cabeza, hacen un nudito que no se vea, así, y luego escondemos la hebra por aquí. Ve que no se ve. Ahí cortamos al ras, jalamos un poquito y cortamos. Tenemos unido el cuerpo a la cabeza. Para coser las patitas, vamos a coser las patitas, las vamos a coser a cada lado del cuerpo, en esta dirección donde está la orejita, así, entre las vueltas 7 y 8. Vamos a contar. Primero vamos a tomar la que tiene la hebra larga y esta. Antes, que no les dije, esto va hacia adelante, que es la pezuña. Aplastan un poquito por aquí y la otra igual, es así. Esto va hacia adelante y va cosidas así. Ahora contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entre la 7 y la 8 vamos a colocar la patita hacia arriba, así. Pero se me olvidó decirles que esta hebra que está aquí no la vamos a dejar por aquí. Vamos a pasarla donde tiene que salir la aguja, porque si no nos va a quedar aquí, porque vamos a comenzar la costura es acá. Entonces yo aseguro aquí el hilo para que no se me doble aquí arriba. Ahora sí, queda así. Ahora, ¿qué hacemos? Pasamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí está, 7 y 8. Justo aquí, en esta dirección, vamos a atravesar el cuerpo, justo. Vamos a salir a la distancia igual de este lado. Miren que cuesta un poquito, por eso la aguja tiene que ser larga. Aquí voy a sacar la aguja del otro lado, miren, en la misma dirección de la orejita y en la misma vuelta voy a sacar la aguja y voy a tomar la segunda patita. Aquí tenemos uno entre la, tenemos 1, 3,
voy a salir aquí igual en la 3, así. Tomen en cuenta que una va así y la otra va así. Entonces jalamos, contamos 1, 2 y aquí en el tercero yo paso la aguja. Esta aguja es muy gruesa, me cuesta un poquito. Ok, aquí halo, quedan a la misma distancia. Aquí vamos a alar un poquito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pasamos nuevamente por la vuelta que está aquí debajo, paso la aguja, salgo aquí, paso la aguja por aquí y me voy a la siguiente patita donde voy a salir aquí. Que la aguja es gruesa, tengo que comprar una aguja larga pero más pequeña. Aquí saco de una vez, voy, introduzco la aguja por aquí y salgo aquí. En el centro. Tenemos que ir acomodando el hilo de esta forma que vamos a ir apretando. Este es el que ya viene aquí. Entonces este es el que yo aprieto. Jalo un poquito y este es el que es ahorita. Ve, voy apretando. Y aquí queda sujeta las patitas. Mira, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a pasar 2 veces más para tener unas 3 veces y para que me quede bien segura la patita. Ya aquí ya están seguras. Entonces ahora yo me regreso nuevamente una y me regreso 2 y remato. Ya que he pasado las 2 veces, puede ser 2 o 3 veces, como ustedes quieran pasarla. Acá yo lo que voy a hacer es que me regreso y saco la aguja por aquí, por el cuerpo. Un poco difícil que la aguja es muy grande. Y ahí remato. Mira, hacemos un nudito aquí. Y perdemos la aguja. Y aquí no se va a soltar. Y se mueven así las patitas. Para coser los bracitos o las patitas delanteras, vamos a tomar igual. Este lado donde le bordamos la pezuña va hacia el frente. Lo colocamos así, justo en la misma dirección, una vuelta debajo del cuello. Aquí está unimos la cabeza, la unión, aquí está la cabeza y el cuerpo, y pues, así lo coloco así, en la misma distancia aquí, en la misma dirección de la patita, y lo coso. Nada, es más complicado porque y la pezuña va hacia el frente. Aquí, como ustedes se acomoden para coserlo, es validero. Aquí yo lo voy a hacer una costura, tomo un bracito así, uno del bracito y uno del cuerpo, voy apretando así, tomamos 4 puntos. Que queda unido así el bracito. Luego paso la aguja por aquí, salgo aquí para luego, cuando termine de unir el otro bracito, saco el hilo por aquí. Aquí tengo unida el primer bracito. Ahora vamos a unir el otro bracito.
Ok, amigas, nos queda unidos aquí los bracitos. Miren, miren cómo va quedando. Ahora vamos a coser la colita. La colita, estoy aquí ubicada aquí en la parte de atrás. Y justo conté en la misma distancia donde están las paticas. Ahí le voy a colocar la colita. Es solamente hacerle unas puntadas. Como ya están chiquititas, ahí cosemos la colita. Y esto lo escondemos por aquí. Y le hacemos un nudito. Ella queda así enrolladita la colita. Listo, amigas, aquí le cosimos la colita, que era lo que le faltaba, y tenemos nuestra cochinita lista. Miren, aquí tenemos las patitas, los bracitos, y así nos queda terminada la cochinita. Ahora nos falta hacerle lo que es la parte de la ropita. Déjenme en los comentarios, amigas, si tienen alguna sugerencia de que quiere que le hagamos a la cochinita. Si le hacemos un vestido, una diadema, o le hacemos otra ropita, ustedes me dejan en los comentarios para hacer el próximo tutorial, la ropita de la cochinita.